Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando con tres destacados abogados constitucionalistas sobre el concepto constitucional del Estado de Derecho y las garantías jurídicas. Y al final del segmento anterior le pregunté a los tres si alguna de las actuaciones del gobierno dominicano y de las instituciones públicas fuera del gobierno central e incluso del Congreso se corresponde con lo que el presidente insistentemente ha llamado el norte de su gestión gubernativa, que sería la transparencia en cada una de las actuaciones del gobierno. Se corresponde la forma en que se están tomando decisiones al más alto nivel con el concepto de transparencia como lo ha planteado el presidente Abinader. Doctor Rodríguez. Sí, yo pienso que 101 días después de haber iniciado el nuevo gobierno, es muy temprano para hacer una ponderación mínimamente exhaustiva de la relación entre transparencia y ejecutorias gubernamentales. En mi criterio, hay muchas de las decisiones que ha adoptado el gobierno que son auspiciosas en materia de transparencia y de institucionalidad. Sin embargo, vuelvo y digo, creo que hay que examinar, hay que esperar para examinar y ponderar la implementación de esas decisiones anunciadas y el funcionamiento de algunas que ya se han puesto en marcha para poder hacer un juicio más o menos, informado sobre el tema. Sí, es muy extemporáneo hacer un juicio definitivo sobre una actuación de un gobierno en solo 100 días, evidentemente. Doctor Curi. Sí, pero tienen que enderezar entuertos. Por ejemplo, esta disposición que establece la Constitución en su artículo 77, numeral 4, es pura letra muerta. Los senadores no están ligados por mandato imperativo. Es decir, ellos únicamente responden al electorado en su representación del pueblo. Sin embargo, lo que se está observando en el Senado y en la Cámara de Diputados es todo lo contrario, pero no podemos atribuirle de forma privativa este lastre a la actual administración, porque como yo decía en el segmento anterior, esto viene de muchos años atrás. Yo no sé de qué forma se puede concebir un Congreso que sea más independiente del Poder Ejecutivo y de qué forma también, esto yo se lo pongo tanto a Luis Ernesto como a Cristóbal de tema, se puede fortalecer la independencia, al menos del Tribunal Superior Administrativo, que es el encargado de controlar la legalidad de los actos y actuaciones de la administración pública. Porque solamente así podremos tal vez hacer un programa dentro de algunos años reconociendo que hemos avanzado a pasos de gigante en el perfeccionamiento del Estado constitucional de Derecho. Haber enviado como representante del Poder Ejecutivo a un senador de la República a la toma de posesión del presidente de Bolivia, eso también fue otro episodio muy penoso, muy deplorable, porque no se supone que un miembro de un órgano, de un poder distinto al jefe de Estado, al Poder Ejecutivo, sea el que represente a la República Dominicana en un acto de esa naturaleza. Entonces, hay que todavía seguir discutiendo de qué manera los poderes del Estado y los órganos públicos pueden actuar también con un margen de independencia y de autonomía mayor, porque fíjense que en Estados Unidos, a pesar de la renuencia de Donald Trump de reconocer su derrota hasta ahora, ya los órganos allá encargados de hacer la transición de uno a otro han empezado a hacer su trabajo y con indiferencia a la actitud que haya podido asumir el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Aquí eso sería imposible porque vivimos en un régimen presidencialista con un acento muy marcado por los poderes que concentra del jefe de Estado y de gobierno. Doctor Peña. Sí, bien, realmente como mencionaba Cristóbal, 100 días podrían ser una muestra o un muestreo quizá no suficiente para tener una evaluación completa, pero sí realmente podría ser
una muestra al menos que nos permita ver en el tema en cuanto a la cultura democrática que se quiera instaurar. Y yo entiendo que eso realmente sería lo que se puede exigir en este momento, de si realmente se está haciendo una modificación en cuanto a la forma en la cual se administra ese poder y se administra esa correlación de fuerzas que hay entre los poderes del Estado y que actualmente son poderes controlados por una misma corriente. Y aunque podrían destacarse cosas buenas, realmente también hemos visto repetición de cosas, de como mencionaba Julio, que vienen de mucho antes, es decir, que donde el resultado de decisiones realmente no se dio por el cauce natural de las cosas, sino realmente como muchas veces estamos acostumbrados, que es realmente con acuerdos de aposento y con temas de lograr acuerdos que no permiten ver realmente cuál es la manifestación natural de esos poderes, sino que realmente me pongo de acuerdo, pero para aplastar quizá a otro grupo y no realmente para buscar fortalecer instituciones. Y eso es algo claro que todavía faltan muchas decisiones por tomar, pero son cosas que nos deben ir poniendo alerta en torno a los estilos que muchas veces se mantienen y que son cosas que deberíamos propugnar porque se cambien. Un Estado formal de derecho que sea una fuerte garantía de respeto a las garantías, bueno, a los derechos ciudadanos, implica, entre otras muchas cosas, supongo, ¿no? El respeto a los acuerdos internacionales que ha asumido un Estado como la República Dominicana. Recientemente, el presidente de la República dijo que una nación con la que tiene relaciones formales plenas en el ámbito diplomático, comercial y consular, está vedada de participar en áreas, invertir en áreas que el gobierno dominicano entiende que son estratégicas. Se supone que, como son los puertos, los aeropuertos y las telecomunicaciones, se supone que si se va a construir un puerto en Manzanillo, que aparentemente es el blanco y el tema central de ese concepto, se supone que el gobierno tiene que hacer una licitación internacional, ¿no? Y en el caso de que una empresa china compita o sea impedida de transmitir, estoy hablando anticipándome a hechos, ¿no? Y estoy preguntando sobre una situación que no se ha producido. Pero en el caso hipotético de que eso pase, conforme a la posición que ha asumido el gobierno y que lo ha hecho oficialmente, porque es una declaración de la Cancillería y del propio jefe del Estado en persona, ¿qué podría suceder? ¿Eso constituiría una violación del Estado de Derecho y de las garantías jurídicas? Doctor Cristóbal Rodríguez. Sí, yo creo que hay dos ámbitos en su pregunta que hay que deslindar. El presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, que no de gobierno, es el jefe de la diplomacia internacional, de las relaciones internacionales. Y por tanto, a su mejor criterio, pondera y decide dónde poner los énfasis de las relaciones del Estado dominicano con otros países. Eso es una facultad, digamos, irrebatible del presidente de la República. Y por tanto puede decidir perfectamente, a este país le conviene mejor acercarse más a Estados Unidos que a China. Esa es una decisión soberana del presidente de la República. El gobierno dominicano, así como decidió abrir relaciones con China hace un par de años, puede decidir volver atrás, totalmente. Eso lo entiendo. Ahora bien, por eso son dos cosas. Esa es una cuestión. Ahora bien, si aquí se llevan a cabo procesos de licitación internacional, procesos internacionales de licitación para la adjudicación de determinados servicios, es la ley la que determina los criterios para la selección de los oferentes.
la ley y nadie más que la ley. Es decir, no puede ser que los criterios de adjudicación de una determinada licitación vengan predefinidos por un marco que no sea el que está contemplado en la ley, sobre todo 340-06, con su modificación de diciembre del año 2006 y su reglamento de aplicación. No puede ser otro el marco. Y si, por tanto, hay una compañía china que quiere licitar en un proceso internacional, pues descartarla tiene que ser el resultado de una ponderación técnico-económica de su oferta a la luz de las disposiciones de la ley y de nada más. Y de los gastos de referencia, ¿no? De la licitación. No, por eso le digo, la ponderación es oferta técnica económica. Bueno, también está el tema del interés del país, pero siempre lo que debe priorizarse es la ponderación de la cuestión técnico-económica en la oferta. Pero sí, dentro de ese marco, antes de pasar al doctor Curi, en el caso de que una no podría, por ejemplo, vedarse la participación de una empresa china, a eso es lo que yo me refiero. Es decir, no, tú no puedes entrar porque tú eres chino o porque es una empresa china del gobierno chino. No, es difícil entender de conformidad con el derecho que ese sea un criterio para determinar quién participa y quién no. Claro que no. Mira, Miguel, la licitación es el único procedimiento de contratación válido para concesionar. Entramos en un campo que es de la especialidad precisamente de Luis Ernesto. Si en el pliego de condiciones, es decir, en los términos de referencia de una licitación pública internacional que se lleve a término para el ejemplo que tú has puesto, se establece que los oferentes no pueden ser chinos. Eso violaría no sé cuántos de los principios que esa propia ley establece para asegurar la participación, la competitividad de la mayor cantidad de oferentes posibles. ¿Qué pudiese hacer entonces un oferente de nacionalidad china? Cuestionar la legalidad o conformidad constitucional incluso de una decisión de esa naturaleza que había de adoptar el órgano público que tenga que llevar a cabo esa licitación. Porque el artículo 138 y 139 de la Constitución establece que la legalidad de las actuaciones de la administración pública pueden ser cuestionadas válidamente ante los órganos judiciales o jurisdiccionales competentes, porque en ocasiones también puede ser el Tribunal Constitucional con motivo de acciones directas de inconstitucionalidad. Pero bueno, ese es un campo, como decía yo, del expertise de Luis Ernesto, y sería interesante escuchar su opinión al respecto. Doctor Peña. Sí, particularmente en cuanto al tipo de contratación que se haría, o sea, la reciente ley de alianzas público-privadas, que se ha mencionado mucho, eliminó todo lo que tiene que ver con el régimen de concesiones de la ley 340-06. Y es una derogación expresa del artículo tal, del artículo 90, entiendo que es hasta el final, de todo lo que tiene que ver con concesiones. Entonces, la ley de alianza público-privada se establece cuál es ese proceso, pero básicamente, o sea, con otro nombre, la ley de alianza público-privada lo que crea es un procedimiento de licitación, pero que lo coordina la Dirección de Alianzas Público-Privadas con un consejo también que es quien aprueba. Y básicamente es un proceso competitivo, abierto, de selección de quién sería el desarrollador, por ponerle un término. Pero el propio título del proceso te habla de las prohibiciones que están dentro de eso. Y el principio esencial es libre competencia. Eso quiere decir que dentro de ese procedimiento de libre competencia que rige dentro de todo proceso de selección en un proceso de contratación pública, el principio subyacente detrás de eso es la igualdad. Y claro, evidentemente se trata de una igualdad entre iguales. Es decir, si hablamos de igualdad entre iguales, es si yo estoy contratando un desarrollador para un puerto, entonces todas las personas con las capacidades que yo establezca en ese pliego, en esos términos de referencia, deben poder participar porque se consideran entonces iguales.
Ahora, si nos vamos específicamente a que yo obtenga a que yo pueda poner un criterio que discrimine de manera injusta entre uno y otro, es decir, para cumplir con ese comentario de que los chinos, por ejemplo, no pueden participar, habría que entonces poner en el pliego esa discriminación en cuanto a la nacionalidad para que pueda aplicar. Y evidentemente que eso sería un pliego que podría ser atacado por inconstitucional, precisamente porque se trata de un criterio discriminatorio, además de que se trata de un criterio que nada tiene que ver con los requisitos de habilitación de la persona que va a participar o que va a desarrollar, que al final lo que el Estado busca es el mejor valor por su dinero y también que se satisfaga el interés público, que en ese caso sería la construcción de lo que quiere o de lo que necesita. Los acuerdos internacionales implican una obligación del Estado entre los Estados que los firman. En el caso, y me quiero referir específicamente a la Organización Mundial del Comercio, que es muy claro en el sentido de que las cosas tienen que ajustarse, los términos del intercambio tienen que ajustarse en algunos casos a las disposiciones de ese tratado. China, aunque entró tardíamente a la Organización Mundial del Comercio, es miembro de la Organización Mundial del Comercio. Era mejor tenerlo adentro que tenerlo afuera, dicen aquellos que votaron a favor de su ingreso. ¿Podría eso crear un conflicto entre el Estado dominicano en el caso hipotético de que se vedara la intervención o la participación en cualquiera de esas tres áreas, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones? Ahora mismo hay un conflicto en relación con el último, con el tema de la plataforma G5 y el tema de la Huawei. Yo pienso que, digamos, el especular sobre cuestiones hipotéticas tal vez no sea lo más indicado. Lo que sí tiene que quedar claro es que cualquier decisión del gobierno dominicano relacionada con la adjudicación de cualquier rubro, con la concesión de cualquier rubro, en el marco de una licitación pública internacional, tiene que hacerse con sujeción a la ley que gobierna la materia. Porque de no ser así, como decía Julio, de no ser así, lo que va a suceder es que se van a activar automáticamente los canales institucionales, judiciales, para impugnar la decisión o el proceso como tal. Es decir, sea China, Corea o cualquier país cuyas empresas participen en un proceso público de licitación en la República Dominicana, hay que tratarlas con la misma consideración y conforme a los mismos criterios y parámetros que se tratan a las de todos los demás países. Doctor, usted tiene razón. Eso no puede hacerse al margen de la ley. Doctor, usted tiene razón. Voy a tratar de salir del terreno movedizo de lo hipotético y voy a ir, por ejemplo, a un tema concreto. El gobierno, hay por lo menos 5 o 6 compañías fabricantes de medicamentos que se encuentran en un proceso muy avanzado de aprobación de una vacuna contra el COVID. El gobierno ya, o a través del Ministerio de Salud Pública, firmó un acuerdo con una de ellas y no se sabe y nunca se supo ni se informó que esa decisión fue tomada a través de una licitación pública internacional. En ese caso, que no es hipotético, podría haber una violación del Estado de Derecho y de las garantías jurídicas. Pues una decisión que corresponde al gobierno sin necesidad, no tiene que... Miguel, yo creo que ahí se aplicó uno de los casos de excepción que establecen tanto la ley 340-06 como su reglamento de aplicación, el decreto 553-12. Es un estado, una cosa de fuerza mayor, ¿no? No, ahí no hay fuerza mayor, no. Aquí hay emergencia. A ver, Luis Ernesto, ¿urgencia o emergencia? ¿Cuál sería de los casos que aplicarían ahí para justificar la decisión que tomó el gobierno? No, en este caso, yo realmente no conozco exactamente cuál fue
el andamiaje legal que se le dio, pero aplicaría más que urgencia a emergencia. Y que inclusive hay casos de emergencia nacional. Y también podría utilizarse el tema de que la ley establece como excepción el tema de los proveedores únicos. Sí. Cuando lo que yo voy a comprar, yo no puedo objetivamente ponerlo sobre un examen comparativo, es decir, es un bien que por su especialidad, yo decido a quién le compro, porque yo no puedo... Pero no hay proveedores únicos aquí. Aquí hay, como decía Miguel, 4 o 5 compañías farmacéuticas que están bastante ya adelantadas con la vacuna. Él lo que cuestiona es por qué se hizo a favor de una, desconociendo que otras 4 también han avanzado, que son Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, y se decidió contratar con la rusa. Y la rusa, sí. Y se contrató con la inglesa. Yo creo que esa discrecionalidad se la permite si el caso de excepción, un caso de excepción. Ahí puede ir a aplicar el de emergencia o el de urgencia. Para eso no tiene que celebrar entonces. Bueno, vamos a dejar eso ahí en el... Yo pienso que las disposiciones de la ley, cuando hay situaciones de emergencia, facultan al presidente de la República o al gobierno, en este caso, a adoptar la decisión que mejor convenga al país. En el caso específico del virus, de la pandemia. O sea, esa es una decisión que se ha adoptado con idéntico rasero en casi todos los países. Eso significa, doctores, que en el caso, mientras esté vigente el estado de emergencia, el gobierno puede obviar la ley de compra y contratación pública. No. Ahí Luis Ernesto, por eso yo he reconocido, porque yo no sabía que este tema lo íbamos a tratar en este programa, pero Luis Ernesto tiene una especialidad en contratación pública. Se tiene que llevar a cabo el procedimiento, lo que pasa es que se hace de una forma más simplificada. A ver, Luis Ernesto. Sí, nos quedan 2 minutos. Sí, lo que pasa es que la ley realmente, cuando habla de los procesos de emergencia, establece que son excepciones a la ley. Es decir, que me dice básicamente, tú puedes tomar otro camino que no sea el de la ley, pero si le pone un caramelo envenenado a la propia ley, porque establece de que eso no quiere decir que se vayan a vulnerar los principios que protege la ley. Es decir, que si yo tuviera que hacer entonces una interpretación de eso, lo que nos deja es, mira, en caso de emergencia, tú no tienes que aplicar la ley. Es decir, tú no tienes que irte por los procesos que tiene formales de ABC, etcétera. Pero en esos casos, tú de todos modos tienes que cumplir con los principios de interés público, eficiencia, etcétera. Lo que pasa es que se le deja esa discreción al Estado. Y en estos casos también de suprema emergencia, esa discreción adquiere mucho más poder. Bien, caballeros, el tiempo se terminó. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad. Y creo sinceramente que los amigos de Edición Nocturna se habrán edificado correctamente con relación a casos que solo se debaten en el país entre especialistas como son los 3 distinguidos abogados que tuve el placer de tener esta noche aquí entre nosotros. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Muchas gracias.